Entonces le damos la palabra al doctor Rafael Caro. Bueno, tuve el privilegio que me reservé como secretario científico de circular por los distintos grupos, con lo cual constaté, en primer lugar, lo lindo del trabajo, diría yo, que se realizó en términos de la transversalidad activa y genuina, y el modo en que se procesó la densidad de las exposiciones de anoche con otros puntos referenciales que se trajeron a colación en virtud del desarrollo que tenía en cada uno de los grupos la discusión del material. Creo que en cualquiera de los grupos, como es de estilo decir, la analista a cargo del tratamiento de esta chica se hubiera sentido cómoda, lo cual no es pequeña cosa. Es bastante frecuente en la experiencia donde aparece material clínico, bueno, cierta zozobra, inquietud e inclusive malestar por parte de quien lleva a cabo. Es decir, aquí hay uno de los misterios que se produce, uno de los misterios de inteligibilidad y de transmisión, que es la posibilidad de hacerse cargo en una suerte de empatía y de poner a disposición la percepción flotante empática con el analista y con el conocimiento y la experiencia que cada uno trae, como para darse cuenta de la complejidad e intervenir a partir de esa complejidad con cautela y con cuidado. Y creo que es un dato importantísimo como balance que realizo primerísimo de esta reunión, de este simposio nuestro, es que se hubiera sentido muy cómoda en cualquiera de los grupos, no solo en el sentido formal de no ser maltratada, sino también con la aparición de ideas muy útiles para el propio proceso analítico. Respecto de la mesa de anoche, en lo aparente, y sobre todo por el énfasis puesto por Ricardo Rodulfo en una serie de aspectos, que yo voy a modificar un poco la perspectiva del miraje de él para cambiar y una palabra que se apoderó un poco del sentido de la mesa, de lo que él planteó en la mesa, aparecía en primer lugar como una suerte de contradicción entre, por parte de Francisco, en un meticuloso examen realmente muy lindo, muy claro, muy profundo dentro del escueto, del valor de lo que existe y consiste, diríamos. Y además haciendo una suerte de semiología básica respecto de la inconsistencia específicamente, que me parece muy importante tener presente, sobre todo teniendo en cuenta el material que examinamos, entre aquellas estructurales y las otras evolutivas. ¿No es cierto? Es decir, para decirlo en términos del material que vimos, hay una suerte de consenso de, digamos, inconsistencia estructural en la familia. Y hay también un consenso respecto de una crisis en cuanto a la consistencia, pero crisis a la cual le asignamos el carácter de funcional, de fisiológica, de anormal, tratándose de un adolescente que está ubicándose en el mundo, con el propio cuerpo, y en ese contexto del cual espera razonablemente, este es el misterio de las expectativas. El misterio de las expectativas tiene que ver con aquello con lo cual la dotación, digamos, en la cual ha insistido Winnicott, en la cual ha insistido Bion, de preconcepciones, en un sentido profundo, ¿no? Las expectativas de un mamífero complicadísimo. Hackling Jackson decía que en el hombre la corteza lo complica todo. Las expectativas con las cuales viene, en la medida que tiene una estructura, por definición, relacional. Entonces, busca un ambiente acogedor, un ambiente razonable, que tiene que ir mutando de acuerdo a la dialéctica entre los cambios del medio y los propios cambios corporales, psíquicos y de conocimiento. Con lo cual, es un sistema de una complejidad enorme. Y los desencuentros son la regla. La cuestión no es la no existencia de desencuentros, es una suerte de armonía, sino el modo en que se tramitan los desencuentros. Es decir, cómo surgen encuentros a partir de los desencuentros.
y el balance negativo es cuando la cota de desencuentros es ostensiblemente mayor, el ejemplo está claro en el material, que la de encuentros. La idea de la cual partió Rodulfo, evidentemente, es en una suerte de asunción en plenitud del posmodernismo, como una especie de heurística del posmodernismo. Y una suerte de énfasis también en lo que se mete en la consistencia, inconsistencia, etc. Pero no creo traicionar el pensamiento de él, en la medida que lo mencionó en varias oportunidades de Derrida. Y la formulación derridaiana, inspirada, como recordaba Ricardo, en Freud, porque pertenece al mismo ámbito cultural, es la deconstrucción. Lo de consistencia puede sugerir un abogar por una suerte de caos y una suerte de degradación del estado de la materia, para decirlo en términos un poco más complicados. No sé si soy claro. La deconstrucción es distinta porque supone algo construido, algo que tiene consistencia inmanente y por acumulación histórica, que se deconstruye en una operación reglada. Operación reglada puede ser una operación teórica, un filósofo que se pone a pensar y saca ladrillito por ladrillito y rompe el pensamiento occidental o lo que fuera. Pero no destruye, deconstruye. Y operación reglada es también la que realizamos todo el tiempo los analistas, deconstruyendo, pero no por aniquilamiento, no por fragmentación, little bits, como decía Leon, pequeños fragmentitos que son enloquecedores, sino en trozos recomponibles, en figuras en las cuales a priori en el momento de la deconstrucción Eros está implícito, de modo tal que hay una esperanza, principio de esperanza de Bloch, hay una esperanza de que se van a volver a reunir. Este es un componente en los procesos de desarticulación y deconstrucción psicoanalíticos que es crucial y no suele tenerse presente. Yo creo que está muy bien operacionalizar las virtudes teologales del catolicismo: fe, esperanza y caridad. Yo creo que un psicoanalista sin fe, un psicoanalista sin esperanza, un psicoanalista sin eros, caridad, bueno, podría dedicarse a otra cosa. Creo que es muy importante que en el acto deconstructivo haya esperanza de la construcción. Si eso no es captado por el paciente, lo autopreservativo puede hacer que se vaya. Por eso no es un ejercicio irresponsable. Y lo que puede ser en el campo de la teorización pura, de la filosofía, bueno, deconstruyamos y rompamos, etcétera, etcétera. Por eso hay es cualitativamente distinto en la clínica. Hay una ética y la integridad se define en la praxis. Integridad que mencionaba recién, que Daniel mencionaba recién. La integridad es también sostener una posibilidad recompositiva en términos del análisis. Desde ese punto de vista, la emergencia de psicoanalistas como Ferrer, la emergencia de psicoanalistas como Winnicott, muy nombrado mucho, no es azarosa más allá de los talentos naturales, son emergentes históricos cuando el momento deconstructivo del psicoanálisis es sustituido por un momento que podríamos denominarlo reparatorio, hasta llegar a lo actual, en donde las urgencias de recomposición vincular producidos por estragos de diversa índole, macrosociales, microsociales y familiares, crisis que pueden ser, muy importantes, interesantes, significativas y legítimas, absolutamente legítimas desde el punto de vista de asunción del grado de libertad y de diferencia, diversidades sexuales y todo lo demás, pero producen en las mentes preparadas para integralidades más blandas, más dulces, menos sacudidoras, producen estupefacción, producen fragmentación. Por lo tanto, los dispositivos de recomposición psicoanalíticos dominan en muchos casos y los requerimientos a los
dispositivos de deconstrucción. Estas solicitudes nuevas se reflejan en la teorización, también es bueno que así sea. Conflicto y déficit, hemos trabajado acá bajo la rúbrica del amigo Kinningmo, al cual ninguno conoce, digamos algo por el nombre, que en general nuestro dominio noruego, creo que es noruego. ¿Eh? Creemos que es noruego. Es nórdico. Debe producir la misma irritación cuando nos dicen argentino, uruguayo, son como argentinos. Conflicto y déficit, si emergen en la superficie de las preocupaciones psicoanalíticas ese tipo de opciones, es porque algo muy profundo que viene de las subjetividades actuales lo solicita, lo demanda y lo requiere. Eso determina situaciones muy interesantes que un poquito se reflejaron y un poco pude detectar en uno de los grupos, que es gente sumamente joven, diría inclusive en el grado de juventud más joven que yo, por ejemplo, que no solo tienen que hacerse cargo de recomposición de vínculos de personas un poquito más jóvenes que ellos, sino que tienen que hacerse cargo conceptualmente. Es muy interesante esto, porque yo puedo jugar con el significante y la pasión del significante y de construir y hacer juegos de palabras y una cantidad de cosas, si el medio social se encarga de contener aquellos en los cuales me dedico a descifrarlos. Pero si vienen pacientes como esta chica, ¿cómo es el nombre que le pusieron? Anita. Bien, Anita, no puedo. Hoy apareció, a través de la sutileza de una de las personas que intervinieron, de una manera muy interesante, lo de Nemo como Omen, se recordó la inversión que la historieta originaria tenía, pero nadie se enganchó a hacer juegos de palabras, porque lo que se imponía era el estado carencial de lo razonable como ambiente de Anita, de la familia y de ella nadando como podía en las procelosas aguas de su vida. Entonces, una cosa es la realización de juegos deconstructivos cuando el continente existe, y otra cuando hay que construir y reconstruir permanentemente un continente que se deshace afuera. Ese es un motivo de fatiga laboral, psicoanalítica muy importante, y que se trasunta sobre todo en los analistas de chicos y en los analistas de adolescentes, también en los analistas de grandes, pero que hay un trabajo no de deconstrucción razonable, sino de liquidación, un trabajo de desconsistenciación, digamos, es un trabajo de tánatos, en aquellos lugares en donde razonablemente se espera que haya un trabajo de ellos. Ahí es donde entonces se transita nuestra práctica de manera dominante en muchísimos planos actuales. Yo inclusive plantearía, si me permite hacer un minijuego al respecto, cómo en la cuestión del agua y de Nemo se ha insistido en el carácter, en la utilización ricamente metafórica de esto, como una apoyatura cultural que nos ha servido a nosotros para inteligir el material, que ha servido al analista para establecer un objeto de ligazón, un objeto intermediario, un objeto lúdico, de sentido para entender las vicisitudes de Anita. Pero en donde además está implícita una cuestión, que es la autonomía del pececillo desplazándose por un medio. Lo que produce un impacto muy particular es lo que trajo Francisco anoche a través de Bauman, porque cambia totalmente la perspectiva si hacemos el ejercicio todos en este momento de pensar en el líquido en el cual se movía el pececito, que para un pez, voy a decir una frase extraordinaria, el pez está como pez en el agua. Es una cosa que estuve estudiando. Pero el agua tiene una doble connotación. La connotación de la asfixia, que nos remite al
a la sofocación, a los espasmos y todo lo demás, pero tienen también la connotación de que nos abre cuál es la forma representacional que esta chica está construyendo de lo consistente, de aquello en lo que consisten sus padres y todo lo demás. Y ahí dejo abierto a la cuestión de la licuefacción de los vínculos, que sería otra manera de pensar cómo algo se pulveriza, algo se fragmenta, y en donde es muy difícil asirse de algo líquido. Otro de los puntos que ayer surgió y que tiene que ver con esto de la deconstrucción es, yo también percibo el olor, soy subsidiario de... Así que no se preocupe, ya voy a ir terminando. Pero después... Sí, el lomo estará a la 1, pero bueno, vamos a hablar, tampoco tengo que estar entreteniéndolos hasta la 1, cortando los cosas. Que es lo que trajo ayer Ricardo también de la cuestión del centro, centrum, el famoso asunto del centrum. Yo lo vincularía la cuestión del centro con la cuestión del trauma. He sostenido desde hace muchos años el valor en psicoanálisis de la heurística del trauma. Ya la cuestión de heurística del trauma. Es decir, los psicoanalistas seguimos teniendo en la cabeza el modelo traumático. Y es bueno que así sea. Hablo del modelo traumático, le pasó esto, se asustó, le dolió, cosas feas, quedó grabado de algún modo, y lo que solicita es que juntos revisitemos el trauma. Entonces, es una cosa extrañísima que nosotros estamos habituados a hacer, pero que es muy raro. Vamos en compañía a visitar el pasado. Es raro, pero para nosotros es natural. Esa heurística está implícita. ¿Qué quiere decir que esa heurística está implícita? Que es elemental. Nadie piensa el trauma de esta manera. Pero se lo vuelve a instaurar en el eje una y otra vez o con cierta periodicidad por algo. Y porque es acá donde se juega la cuestión de la facticidad, de lo concreto, de lo que aconteció. Y hemos conversado en varias oportunidades en SAP, sin duda, pero en los grupos lo volvió a retomar recién Daniel con la cuestión de la Shoah versus el negacionismo, etcétera, etcétera. Algo existió. La cuestión es cuál es la consistencia que le asignamos a ese algo y el valor de verdad o de verosimilitud que le asignamos al camino que nos permite acceder a ese algo. Y, last but not least, ¿de qué se ríe? Yo puedo decir una cosa. Él dice bullshit y está bien, pero no y ríe. A la catarsis. A la catarsis tenemos, no conozco ningún psicoanalista que en su fuero íntimo, cuando realiza una incursión reconstructiva, aunque no tenga ese nombre para él, y llegue y se produce algún tipo de manifestación emocional acorde con aquello a lo cual se llegó, no sienta una realización de tarea cumplida. Y ese es el modelo clásico, no solo catarsis, no solo en el sentido menor. Yo definí hace muchos años la catarsis como ligazón del pathos personal a una simbólica colectiva. Es muy buena esa definición. Apréndansela todos de memoria. Ligadura del pathos, es decir, de la condición humana del padecer, del sentir, pero que tiene una densidad en lo personal y en la ligazón colectiva, con un mundo de sentidos y de expectativas de eco, de empatía, digamos. Ligazón del pathos personal a una simbólica compartida. En la medida que hay una simbólica compartida es necesario siempre para toda catarsis efectiva un sacerdote, un mediador, otros, un psicoanalista. No una soledad. Catarsis en soledad es un dolor terrible, salvo que alguien
esté imaginando que está, por ejemplo, en presencia de Dios, en cuyo caso ya hay una relacionalidad en acto, que le da cabida a esa catarsis, a esa manifestación de una verdad personal también, de una verdad circunstancial, que libera de los aspectos íncitamente crueles en todo fenómeno traumático, en todo fenómeno de daño. El problema de la crueldad, de lo cual se toma Lacan, digamos, para señalar muy productiva, muy fecundamente la cuestión del goce y del goce superyoico. Porque no es el mero hecho del dolor que un trauma causó, no voy a desarrollar la teoría del trauma, pero sino que también, por el modo en que estamos constituidos, el trauma que el otro inflige, y acá estamos en el medio en el cual se cría Nietzsche, en el cual se reproduce, inmediatamente es tomado por objetos malos para gozarnos. Es decir, ahí es donde surge la ambigüedad, fui culpable, no fui culpable, tengo que, etcétera, etcétera. Entonces, el momento catártico no es meramente la liberación de un contenido dentro de un continente con la famosa imagen del quiste o el absceso o ese tipo de cosas. Es una imagen muy primaria, sino también es dar cabida a librarse del aspecto de crueldad superyoica, de objetos malos que se ceban en el daño infligido para moralizar de manera arcaica. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Entonces, no existe un acto de catarsis simple, la catarsis siempre es completa, porque es ligadura del patos personal en una simbólica compartida que hace legítimo el hecho de que nos libremos del dolor. Eso es absolutamente crucial, por eso está el Día del Perdón, por eso está la confesión, por eso hay una infinidad de ritos y de liturgias, porque librarse del dolor no es lineal. Todo el aprendizaje freudiano se podría sintetizar en esta frase. Librarse del dolor no es un acto lineal, porque en la medida que no es un acto lineal, descubre la metapsicología, descubre diferencias estructurales, descubre estratos, descubre una cantidad de cosas. En la cuestión del núcleo del ser, que decía Ricardo anoche, también se plantea lo mismo, siempre está el atractivo del núcleo. Paréntesis, hay, enhorabuena para mí, porque además lo he fomentado fuertemente, un grupo de gente que está trabajando también acá en SAP, a Christopher Bolas. No sé cómo le anda la cabeza a Bolas en este momento, porque está muy orientalizado, pero es muy interesante que el momento de Christopher Bolas, un psicoanalista occidental y cristiano, digamos, que se forma en Estados Unidos, etc., yo lo definiría como la búsqueda del no centro, para lo cual tuvo que recentrarse él subjetivamente en las filosofías orientales. Lo de las filosofías orientales, si despierta una cierta sospecha, me parece que está bien, porque puede ser que alguien esté un poco chiflado o descaminado y bueno, sigue un camino interesante para él, pero improductivo desde el punto de vista psicoanalítico. Lo interesante de Bolas es que conserva fecundidad, conserva productividad. Pero ¿cuál es la apuesta que está? Es la apuesta de que no hay centro. Como si dijéramos, no nos preocupemos porque no hay centrum, que era a lo que aludía ayer. Freud buscó el centro. Fíjense que estoy pensando en la misma tesitura que lo del trauma. ¿Hay un trauma y voy en busca del trauma? ¿Sí? En el capítulo 7 de Psicoterapia de la Histeria, Freud, ¿qué dice? No hay un trauma, hay pluralidad de traumas. Si hay más de uno, 1895 es el trabajo ese. Si hay pluralidad de traumas, pero como entonces lo sólido de el trauma se disuelve en el aire. Hay pluralidad de traumas. Pero luego, en otros artículos posteriores, Freud se pone a buscar das Kern unseres Wesen, el núcleo de nuestro ser. ¿Cuál es el núcleo de nuestro ser? Es decir, fíjense ustedes cómo alguien que trabajaba deconstructivamente y se encontraba con la deconstrucción, sigue utilizando la heurística del núcleo, de encontrar algo. Ahí este es el locus, este es el lugar donde hay que plantear la discusión que está abierta, no pretendo soslayarme ni mucho menos, en relación con verdad fáctica, con verdad histórica,
con lo que dijiste vos, Adela. ¿Verdad narrativa? Claro, sí, la verdad narrativa que ha dado lugar a escuelas que fundamentan eso. El problema de algunas de estas escuelas es que tiran el chico y el agua de la bañadera, ¿no es cierto? Es decir, eliminan la complejidad del asunto y dicen, bueno, verdad, como por cansancio. Estoy diciéndolo de una manera un poco macarrónica, un poco absurda, ¿no? Bueno, hay verdad narrativa, basta de buscar locamente eso. La tensión freudiana, que a mí me parece productiva, es el sostén de todo este dispositivo de consistencias a buscar. Esto en cuanto al método. Pero además, voy al caso clínico, ¿tengo que seguir hablando o podemos acercarnos a comer? Bueno, falta un poco todavía. En otras épocas, ahí los años transcurridos sirven para algo. Uno podía hacerse mucho más el gracioso en la deconstrucción o en los juegos de disolución, porque las instituciones, empezando por la institución familiar, respondían. Uno convocaba a los padres y venían el papá y la mamá que no se habían separado, estaba la escuela, todo lo demás. Y uno entonces podía incursionar deconstructivamente sobre una cantidad enorme de construcciones. Pero cuando asistimos a toda esta situación que no puede ser para nuestra mente espontánea, sino vivida como una debacle, una caída y todo lo demás, entonces la cosa es distinta. La cautela se incrementa, las virtudes analíticas de la prudencia, no de la pusilanimidad, pero sí de la prudencia también. La cuestión de la convocatoria de los padres es delicadísima, porque esta analista, ¿a quién llama? ¿Y qué personajes aparecen? Nos resulta natural decir que alguien ha estado preso, que alguien ha sido adicto. No era natural. Pero sí, lo que puede ser asolamiento para nosotros, para esta chica, la paciente, es el medio con la licuefacción y como fuera en el cual despliega su propio ser. Y es ahí donde además tiene lugar algo muy interesante. Con esto sí voy a ir terminando, que es lo siguiente. Se suele decir, y es verdad, y algunos sostienen enfáticamente, sobre todo del lado de la sociología, que los vínculos entre pares en la adolescencia tardía adquieren mucha más relevancia que los vínculos primarios. Tienen mucha más importancia para modelar el self, digamos, como punto de referencia, como esquema valorativo, etc. Prudencia analítica, inmediatamente. Que se trasunta que no es una cosa abstracta, es el modo en que yo he visto que han tratado el material. Hay una aceptación, incluso por algún lado se dijo en algún grupo, la importancia del novio, que es un vínculo hondo, profundo, de intimidad, pero que además es transportador de otro mundo, de otro universo, con valores distintos, que no viene de la caducidad y decrepitud de una familia y de un sistema de valores junto con la familia, sino que viene de otro lado, como un emisario, ¿no? Místico, que viene de otro lado, y poner la esperanza allí. Eso es interesantísimo, en la medida que los padres decaen. Pero, parafraseando a Rodolfo, el complejo de Edipo, a pesar de estar relativizado junto con otros complejos, sigue teniendo vigencia. Seguimos extrañando a los padres, estableciendo la norma, eso que abstractamente por acá, no la función del padre, todo eso, y la madre cobijando y no hostilizando, odiando. Esa no es una mera nostalgia, es, para usar una antigua frase, es un fenómeno de estructura en la condición humana. Es ahí donde se despliega nuestra práctica, es ahí donde estuvimos trabajando con estos materiales. Que yo lo sintetizaría por un lado, en las referencias bibliográficas, implícitas o explícitas, ¿no? Hubo mucho Winnicott
Yo vengo insistiendo en esto hace tiempo. ¿Por qué? Porque es un tipo macanudo, todos los queremos a Winnicott. Y era macanudo. Siempre cuento una anécdota que me contó Emilio Rodríguez, que cuando él llegó y lo invitan por primera vez, era candidato, ya el tercero, no sé, 3, 4 años que estaba en la Sociedad de Londres, y lo invitan, y eso era una cosa extraordinaria, a una recepción donde por supuesto no dijo ni una palabra, y estaba solo en un rincón, y los ingleses importantes, todos los de los libros, más o menos peleados o amistosos entre sí, de acuerdo a los diferentes grupos, hablaban entre sí. Y se le acerca un señor y le dice que no lo conocía, si era la primera vez que estaba, y le dice: si soy argentino, me estoy formando acá. Y habló con él, ese era Winnicott. No es un detalle, no es un detalle, es decir, creó ahí su espacio intermediario, se pusieron a jugar, es decir, a conversar, intervenir. Es un buen requerimiento en estas épocas, pero además lleva al descubrimiento de la trascendencia de ambigüedades no inconsistentes. La teoría del espacio intermediario es muy interesante porque no es menos que el adentro y el afuera, es una consistencia distinta de otra índole, donde nada menos que él, en una especie de delicado movimiento conceptual, sitúa el todo de la cultura, el todo de la... a partir del juego, e impregnado de juego. Es decir, impregnado de transformaciones posibles no tanáticas. Acabo de hacer una decisión de juego de la cual me acabo de enamorar. Es todo una cosa primera vez. ¿Puedes repetir? No, no de veras. De construcciones no tanáticas, algo así. Transformaciones no tanáticas. Pero eso es absolutamente clave. No tanático define por la negativa. Es decir, no hay destrucción. Pero hay un plus que agrega, que es el plus del saludo de Winnicott a Emilio Rodríguez. Es el desplazarse en el espacio. Winnicott se desplazó en el espacio. Es decir, Winnicott se acercó. Entonces, está la oferta de los materiales posibles, el dibujo, pero no una oferta formal, en el caso de esta chica de Anita, ¿no es cierto? Sino que además de ponerle los elementos, sin puerilizarla, se le hace caso a lo que produce. Se le hace caso en un doble aspecto muy sutil. Por un lado, aquí es una producción para la sesión, pero al mismo tiempo al valor estético intrínseco que posee, que es una cosa distinta. Porque el valor estético intrínseco de lo que produce esta chica ya relativiza al analista. Si me pongo así muy académico, psicoanalítico, diría, ese es un elemento de fin de análisis, porque no está fagocitando al analista la producción, no sé si soy claro, de la paciente, eso es para mamá, para mí, bueno, me lo fagocito, sino que al situarlo como una obra estéticamente valiosa, ella se excluye al mismo tiempo, es decir, se incluye, recibe, genera el espacio transicional, genera una continencia productiva y al mismo tiempo se corre. Ese movimiento de correrse sin que tenga que romperla, otra ruptura más o rotura que debería hacer esta chica, permite una salida, es decir, le da la llave. Le da la llave, una llave extraordinariamente importante para alguien que no tiene llave, digamos, lo cual supone o desconfianza absurda, porque sale y todo lo demás, o captura en un ambiente absolutamente menos K, menos L, menos todo ese tipo de cosas. Bueno, una última cuestión. Se ha tematizado bastante acerca de lo de detective, ¿no? El material detectar detective. Y hay trabajos al respecto porque en alguna época fue muy interesante homologar el trabajo psicoanalítico del detective. Y yo creo que puede tener una cierta analogía, pero hay una diferencia
crucial, que creo se desprende de sí mismo, que es, y acá sí hay una deconstrucción también de las normativas superyoicas a priori, no hay un culpable. Porque aún, y esta es la extrema paradoja psicoanalítica, creo yo, de la ética psicoanalítica, el descubrimiento de la gente que daña, que es en lo relativo de un proceso analítico clave, y la marcación cuando hay fenómenos de acoso, de abuso y todo eso, que es absolutamente crucial, la claridad al respecto, también se acompaña de una relativización de ese otro agente maléfico. Porque ese otro agente maléfico, que lo ha sido en mayor medida porque no es uno de los animales salvajes que estaban ahí, ¿cómo se llama?, fosilizados, embalsamados en la casa, sino que es un ser humano que debería haber cumplido otro papel, sigue siendo humano. Esta es una concepción muy profunda y muy importante en la clínica, porque si yo me transformo en un detective y digo, bueno, mira, tu mamá es malévola por esto o aquello, establezco una alianza absolutamente circunstancial, empática y de camaradería, pero que no relativiza y no plantea una interrogación sobre el continente del otro. Entonces, la heurística psicoanalítica tiene que tener el suficiente valor como para relativizar los juicios de valor, dándole su estatuto en el curso del proceso. No sé si está claro. Y donde pueden interceder ahí o intervenir terceros judiciales, lo que fuere, y salvaguardar naturalmente la vida y evitar los daños. Pero los otros siguen siendo otros. Y se observa un rescate, a veces paradojal, a veces muy particular, no ya de las personas como tales, el encono puede perdurar toda la vida, sino cómo están en el mundo interno. Si hay tajos absolutos, splitting the self, pedazos que quedan totalmente de lado, o una cierta relatividad de las cosas productivas. Todo esto en el contexto de la deconstrucción. Yo, francamente, habiendo tenido este privilegio que decía al principio, de circular con estos grupos, les agradezco mucho a todos realmente por la participación. Y bueno, nos encontramos. Y me dice acá mi mamá, putativa, bueno, Adela, y yo también desde ya, a la generosidad del terapeuta que brindó el material. Es un material buenísimo, buenísimo. Bueno, nos encontramos próximamente en otra actividad de SAP y pasamos a las preguntas que ustedes quieran.